Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 215. Trabajar sin desfallecer. ¿Le interesa a Dios tu trabajo? Mucha gente no ve a Dios como alguien disponible 24 horas del día y 7 días a la semana, sino más bien como un actor retraído, confinado a una función dominical con un público en declive. Hay una visión muy extendida que dice que Dios y el trabajo simplemente no mezclan bien. Las exigencias del agresivo y competitivo mundo del trabajo son vistas como el enemigo obvio de la compasión y el amor cristiano. Pero el Dios que creó y sostiene el mundo es también el Dios del lugar del trabajo. Si la fe cristiana no es relevante en el trabajo, entonces no es relevante para nada. Estas palabras son de uno de mis mejores amigos, Ken Costa, y se encuentra en su libro God at Work. Dios es el trabajo. Durante más de 40 años, Ken ha vivido su fe en primera línea del frente del ministerio cristiano en el lugar secular del trabajo en la City de Londres, el barrio financiero de Londres. Vivirla ahí es algo que ve como su llamado primordial como cristiano. Cualquiera que sea el tipo del trabajo al que estás llamado, probablemente ocupará una gran porción de tu vida. El trabajo es parte importante de la economía de Dios, es parte de aquello para lo que fuiste creado y será parte de lo que harás en el cielo. El trabajo tiene un valor intrínseco. Ahora vamos a leer Salmos 90, del 11 al 17. Y dice así: Dios mío, nadie conoce la fuerza de tu furia. ¿Será igual al temor que inspiras? Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Señor, por favor, cambia tu manera de actuar hacia nosotros. Sé bueno con tus siervos. Llénanos de tu fiel amor cada mañana, y nosotros siempre nos alegraremos y cantaremos. Danos tantos años de alegría, así como nos diste de aflicción. Deja que tus siervos vean las maravillas que tú puedes hacer por ellos, y permite que sus hijos vean tu gloria. Que nuestro Dios y Señor sea bueno con nosotros, que nos envíe ayuda. Sí, ayúdanos en lo que hacemos. El primer punto dice así: tu trabajo tiene un valor perdurable. Bill Hybels desafió recientemente nuestra congregación con estas palabras: ¿qué estás haciendo ahora mismo que vaya a sobrevivirte? El Salmo 90 trata de la brevedad de la vida, pero aunque tu vida sea corta y fugaz, de acuerdo con este salmo, es posible que tu trabajo sobreviva a ti. Lo que haces puede tener un valor perdurable. El salmo termina con una nota de esperanza: que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. El valor último del trabajo es un reflejo del hecho de que Dios también es un trabajador. El salmista dice: sean manifestadas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. El libro Walking, trabajando sin desfallecer. Hago Wayne escribe: tenemos a pensar que cosas como nuestro trabajo que suceden mientras estamos en la tierra no son más que temporales y transitorias. La Biblia pinta un cuadro diferente. Cuando Jesús regrese, Dios no va a borrar la tierra, sino que la renovará, la redimirá y la liberará de su atadura en la decadencia. El trabajo humano será purificado y redimido para que sea liberado del pecado de la misma manera que nosotros seremos liberados. Y el trabajo será ciertamente parte de la nueva creación. Por eso es correcto pedirle a Dios que confirme la obra de nuestras manos. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te pido que tu favor esté sobre mí. Confirma las obras de mis manos, que mi trabajo me sobreviva y tenga un impacto para el bien que dure para siempre. Ahora vamos a leer Romanos 16 del 1 al 27. Y dice así: últimas recomendaciones de Pablo.
Les recomiendo a nuestras hermana Febe, quien es ayudante de la iglesia de Cencrea. Le pido que la reciban en el Señor y la atiendan muy bien. Así es como el pueblo de Dios trata a su gente. Denle todo el apoyo que requiere, porque ella también ha sido solidaria como benefactora de muchos, incluso mía. Saluden a Prisca y a Aquila, que son mis compañeras de trabajo en Cristo. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía y les estoy muy agradecido. Las iglesias de los que no son judíos también le dan las gracias. Saluden también a la iglesia que se reúne en casa de Prisca y de Aquila. Saluden a mi estimado amigo Epeteneo, que fue el primero en seguir a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha hecho un gran trabajo por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junia, que son mis parientes y estuvieron conmigo en prisión. Ellos se han destacado entre los apóstoles y se unieron a la fe de Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, mi estimado amigo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo. Saluden a mi estimado amigo Estaquis. Saluden a Peles, que ha dado prueba de su fe en Cristo. Saluden a los familiares de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión. Saluden a todos los de la familia de Narciso, quienes creen en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, que han trabajado mucho en la obra del Señor. Saluden a mi estimada amiga Persida, que también ha hecho un gran trabajo para el Señor. Saluden a Rufo, distinguido seguidor del Señor, y también a su mamá, que ha sido como una madre para mí. Saluden a Sincristo, a Fegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a todos los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo, y a su hermana, a Olimpo y a todo el pueblo de Dios que está con ellos. Saluden unos a otros con un beso santo. Saluden de todas las iglesias de Cristo. Hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de la enseñanza que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor, solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Todos los creyentes saben que ustedes son obedientes. Eso me alegra y espero que sean sabios para hacer el bien e inocentes en cuanto al mal. Muy pronto Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. Mi compañero de trabajo Timoteo y mis parientes Lucio, Jasón y Sosipater les mandan saludos. Yo, Tercio, estoy escribiendo esta carta por Pablo y también les saludo en el Señor. Gallo, quien me aloja y permite que toda la iglesia se reúna en su casa. Los saluda Erasto, el director de obras públicas de la ciudad, y cuarto, nuestros hermanos también los saluda. A Dios, que los hace firmes en la fe, sea la honra. Dios los fortalece con la buena noticia acerca de Jesucristo que yo anuncio. Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer, pero que estuvo escondido durante mucho tiempo. Ahora nos da a conocer ese plan a través de los escritos de los profetas. El eterno Dios ha ordenado que los que no son judíos conozcan el plan para que crean y obedezcan a Dios. El único y sabio Dios sea el honor para toda la eternidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. El segundo punto dice: entrégate completamente al trabajo de Dios. Ser cristiano conlleva estar dispuesto a trabajar, especialmente en la obra del Evangelio. La carta de Pablo a los romanos acaba con saludos a una lista de personas. En estos saludos pone un gran énfasis en el valor de su trabajo. Priscila y Aquila son descritos como mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. María, quien tanto ha trabajado por ustedes.
Urbano fue compañero de trabajo en Cristo. Trifena y Trifosa son mujeres que se esfuerzan trabajando por el Señor. Persía es otra que ha trabajado muchísimo en el Señor. Timoteo es mi compañero de trabajo. En otro lugar, Pablo escribe: nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. A los Tesalonicenses 3:7 al 9. Probablemente Pablo fue el siervo de Cristo más efectivo que jamás haya vivido, pero no se dedicaba al ministerio a tiempo completo, sino que fabricaba tiendas para ganarse su propio sustento. De manera similar, no todos los que están listados en Romanos 16 se dedican a tiempo completo al ministerio cristiano. Erasto tenía un trabajo secular como tesorero de la ciudad. Sin duda vería su trabajo como un llamado y su ministerio principal. En ese sentido, todos nosotros estamos dedicados al ministerio a tiempo completo, ya sea que estemos llamados a servir al Señor completo en la iglesia o en el mundo secular. También es interesante destacar cómo en la iglesia trabajaban muchas mujeres. Febe es descrita como diáconos, alguien que sirve, que es la palabra griega que significa diácono o ministerio. Aquí represent of Church. Es descrita como alguien que ha ayudado enormemente a muchas personas, incluyendo al propio Pablo. La palabra griega para ayudar enormemente es la palabra usada para patrocinar político, un protector y un patrón. Sugiere que ella tenía una posición social, patrimonio e independencia. Claramente tuvo un papel prominente en la iglesia. Priscila y Aquila tenían un ministerio conjunto. Priscila es nombrada primero. Esto se debe probablemente a que o bien se ha convertido primero y llevado a Aquila a Cristo, o que desempeñó un papel más importante en la vida y trabajo de la iglesia. 10 de las personas nombradas en la lista son mujeres. Incluye a Junias, una de las que Testmense califica como líderes destacados. Es casi seguro que Junia era un nombre de mujer y es descrita junto con Andrónico como destacados entre los apóstoles. Puesto que claramente no era uno de los 12 apóstoles, la palabra apóstoles tiene aquí un sentido más amplio, detonando. Alguien ha sido enviado como un misionero. Pablo incluye a una mujer como alguien destacado entre aquellos líderes misioneros. De esto sacamos en claro que las mujeres ocuparon lugares destacados en el equipo de Pablo. Pablo terminó con una nota de agradecimiento y alabanza al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdanos a que cualquiera que sea nuestro llamado, seamos aquellos que trabajan durante para el Señor y proclaman a Jesucristo. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas 15, del 1 al 16. Y dice así: el cofre del pacto en Jerusalén. David mandó a construir varias cosas para él en la ciudad de David. Preparó un lugar para el cofre de Dios y levantó una carpa para el cofre. David les advirtió a todos: solamente los levitas pueden cargar el cofre de Dios, porque para eso los eligió el Señor, para llevar el cofre del Señor y para servirle siempre. Después David reunió a todo el pueblo de Israel en Jerusalén para llevar el cofre del Señor al lugar que le había preparado. También David reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. De los descendientes de Coat estaba Uriel, quien era el jefe, junto con 100 parientes, junto con 120 parientes. De los descendientes de Merari estaba Asaías, quien era el jefe, junto con 220 parientes.
De los descendientes de Gersón estaba Joel, quien era el jefe, junto con 130 parientes. De los descendientes de Elisafán estaba Semanías, quien era el jefe, junto con 200 parientes. De los descendientes de Hebrón estaba Eliel, quien era el jefe, junto con 80 parientes. De los descendientes de Uziel estaba Animaat, quien era el jefe, junto con 112 parientes. Luego David se reunió con algunos sacerdotes y levitas. Los sacerdotes eran Sadoc y Abiatar. Los levitas eran Uriel y Asaías, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab. En la reunión David les dijo: ustedes son los líderes y jefes de las familias de los levitas, así que purifíquense y hagan que todos los levitas se purifiquen ante Dios. Así podrán llevar el cofre del Señor, Dios de Israel, al lugar que yo le preparé. Como ustedes no estaban con nosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios se enojó con nosotros porque no lo consultamos en la forma que Él había mandado. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder llevar el cofre del Señor, Dios de Israel. Los levitas cargaron el cofre sobre sus hombros utilizando las varas, así como el Señor había mandado por medio de Moisés. David también pidió a los jefes de los levitas que hablaran con sus familiares músicos y cantores para que amenizaran la celebración. David quería que todos estuvieran llenos de alegría, cantando al son de las arpas y liras y platillos. Los levitas llamaron entonces a Gemán, hijo de Joel, y a su pariente Asafat, hijo de Beraquías. También llamaron a Etán, hijo de Cusaías, de los descendientes de Merari. Junto con ellos estaban otros parientes que le seguían en categoría en el servicio. Estos son sus nombres: Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benanías y Maseaías, Matatías, Elifelú, Micanías, y los porteros Obed, Edom y Jehiel. Emán, Asap y Etán eran músicos y tocaban los platillos de bronce. Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Unit, Eliad, Meseías y Benanías tenían arpas para tocar según Alamot. Metatías, Elifelú, Micanías, Obededón, Jehiel y Asaías tenían liras para tocar según Seminit. Kenanías era el líder de los levitas encargado de llevar el cofre. Supervisaba el transporte porque sabía cómo hacerlo. Beraquías y Elcana eran los guardianes del cofre. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benanías y Eliezer tocaban las trompetas. Obededón y Jehaías también eran guardianes del cofre. David, los ancianos de Israel y los comandantes de 1000 soldados estaban encargados de traer el cofre del pacto del Señor desde la casa de Obededón. Todos iban llenos de alegría. Como Dios ayudó a los levitas que cargaban el cofre del pacto, se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David, los levitas que cargaban el cofre, los músicos, los cantores y Kenanías, que era el director musical, llevaban túnicas finas de lino. Todo el pueblo de Israel escoltó el cofre del pacto del Señor. Iban llenos de júbilo, cantando al ritmo de cuernos de carneros, trompetas y platillos y arpas y liras. Cuando el cofre del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Micaal, la hija de Saúl, se asomó por la ventana al ver a David saltando y danzando con alegría. Sintió desprecio por él. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas 16, del 1 al 36. Los israelitas pusieron el cofre de Dios en una carpa que David había preparado para el cofre y ofrecieron delante de Dios sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar. Después de que David había ofrecido los sacrificios, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Y a cada uno de los israelitas, hombres y mujeres, le dio un pan
una torta de dátiles y una torta de pasas. David eligió a algunos levitas para que sirvieran ante el cofre del Señor. Los eligió para que proclamaran y agradecieran y alabaran al Señor, Dios de Israel. Asafat era el jefe y su asistente era Zacarías. Le seguían Jehiel, Semorimot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benanías, Obededón y Jehiel con las arpas y las liras. Asafat estaba encargado de los platillos. Benanías y Jehiel eran los sacerdotes encargados de tocar siempre las trompetas ante el cofre del pacto de Dios. El tercer punto dice, imita a Dios en el trabajo y en el descanso. El trabajo es una de las maneras en las que imitas a Dios. Estás hecho a la imagen de Él y por lo tanto, igual que Dios trabaja, tú también has sido creado para trabajar. De la misma manera que Dios trabajó en la creación, nosotros tenemos que hacerlo lo mismo. El mandamiento de trabajar está promulgado antes de la caída. Ver Génesis del 2 al 15. Como suele decir Ken Costas, el trabajo estaba en las instrucciones que emanaron de Dios originalmente. David se puso a trabajar y construyó para sí casas. Primera de Crónicas 15:1. Convocó a los líderes y los puso a trabajar. No hay ninguna separación entre lo sagrado y lo secular. La oración estaba en el corazón de todo lo que hacían. David dio instrucciones acerca del trabajo de la oración. Fueron designados para estar a cargo del arca del Señor, para que ministraran y dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. El rey David se unió a su oración saltando y danzando. En esos momentos establecidos durante el día, se tomaban lo que José Meyer describía como un descanso para alabar. Dice así, no creo que nada bendiga más a Dios que cuando paramos justo a mitad de lo que estamos haciendo y levantamos nuestras manos para alabarlo. Piensa en el hombre de negocios que, por ejemplo, puede que sea el presidente de una gran compañía. ¿No sería maravilloso si cerrara la puerta de su oficina varias veces al día, echara el cerrojo, se arrodillara y diera, Dios, solo quiero tomar un minuto para alabarte? Lo mismo ocurre en los estudiantes, los progenitores que se quedan en casa, la gente jubilada, las secretarias, las azafatas, los cirujanos cerebrales, los dependientes y los vendedores. En definitiva, todo aquel que imagines, todos ellos tendrían días mucho más fructíferos y productivos y pacíficos si se tomaran un tiempo para alabar al Señor durante el día. Todos nos beneficiaríamos mucho de tomar un descanso para alabar. David alaba y da gracias al Señor por lo que ha hecho, por las maravillas que ha realizado. Repasa las grandes obras del Señor y llama al pueblo a tributar al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Dios es un trabajador, lo vemos desde el mismo inicio de la Biblia. Estaba trabajando en la creación. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Eso está en Génesis 2 al 2. No solo crea el mundo, lo sostiene y lo remide. El trabajo es una de las maneras en las que puedes imitar a Dios. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por tu trabajo, gracias porque hasta el trabajo duro es toda una bendición. Que mi trabajo sea en sí mismo un acto de alabanza al presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo y mi acto de oración espiritual. Pipa añade, Primera de Crónicas 15:29, sucedió que al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. Me encanta la alabanza, pero es fácil tener nuestras preferencias. A veces puedo pensar cómo eso puede ser alabar, pero Dios mira mi corazón
y no quiero volverme como Michael. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HET en Londres. Y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.